quedamos así. Del tema que voy a explicar hoy vendría siendo el quiz. O sea, van a haber 5 preguntas exclusivamente de hipersensibilidad. Y el resto vendría siendo entonces ya el temario de parcial. Bueno, nos tenemos que devolver hasta primer semestre. ¿Sí? En primer semestre ustedes tuvieron que hacer entonces un trabajo y el trabajo tenía que ver con sangre, con hematología. Y vamos a hablar entonces es de sistema de defensa. Entender esta parte pues también es esencial para después comprender inflamación. Nosotros estamos conviviendo con billones de bacterias y tenemos también billones de bacterias sobre nuestra superficie, sobre la piel, sobre el ojo, sobre las mucosas y el cuerpo siempre está evitando y está dando diferentes mecanismos para que esos bichos pues, no nos hagan daño. Eso se ha ido aprendiendo a través de los años. Hemos sido como un proceso de ensayo-error. El sistema entonces que nos va a defender vendría siendo el sistema de defensa. En primer semestre teníamos por acá a un personaje que era entonces un glóbulo blanco para específicamente el capítulo que aparece ahí, creo que era un estafilococo, ya no me acuerdo, ¿sí? Una bacteria. ¿Sí? Entonces una bacteria que estaba entonces atacando el cuerpo y lo que está diciendo entonces aquí el personaje es que tiene que morir la bacteria y es gracias a una serie de mecanismos que iremos aprendiendo. Personajes para esta clase vendrían siendo las células del sistema inmune. Linfocitos, les recalqué mucho en primer semestre que aprendieran a diferenciar entre linfocitos T y linfocitos B. O sea que la sugerencia es que vuelvan y den una repasadita al capitulito de sangre, específicamente a glóbulos blancos. ¿Sí? Para otra vez volver entonces a cogerle el tiro aquí. Estos linfocitos B son entonces los que producen anticuerpos y estos T son los que van a producir citoquinas. Linfocitos B, eso fue una pregunta de parcial, tienen que ver con la inmunidad humoral, los linfocitos T tienen que ver con la inmunidad celular. Este es uno, los linfocitos. Dentro de las células blancas también tendríamos a estos, a los neutrófilos. Si yo cogiera un examen de sangre de cualquiera de ustedes, lo que yo esperaría es que tuvieran más o menos como entre 5.000 a 10.000 células blancas por milímetro cúbico. Eso es más o menos lo que deberían tener. La gran mayoría deben ser glóbulos rojos, pero más o menos de 5.000 a 10.000 deberían ser. Y un 60 a un 70% deben ser este tipo de células, que vendrían siendo los glóbulos blancos, también denominados, los leucocitos, que también se denominan neutrófilos. Ellos son los más abundantes. ¿Qué tienen de particular estos leucocitos? Que son muy buenos atacando este tipo de germen específico, bacterias. Entonces son muy buenos para atacar bacterias. Tienen por acá una serie de receptores para poder reconocer las bacterias, pero eso lo vemos después del parcial, que vendría siendo en el tema de inflamación. Este personaje es rosadito. ¿Recuerdan para qué servían? No, ya se les olvidó. ¿Para qué servían los eosinófilos? ¿Para matar qué? Gusanos, parásitos. Ese era uno. ¿Y recuerdan cuál era el otro? No, ¿en qué más se aumentaban los eosinófilos? Entonces era uno en enfermedades parasitarias y dos en enfermedades alérgicas, entonces en las condiciones alérgicas. Entonces ellos van a estar ahí. Ellos tienen estos gránulos que aparecen por acá y estos gránulos sirven entonces para digerir unas cosas que llaman complejos antígeno-anticuerpo, pero su esencia es esto, defendernos contra parásitos. Hablamos también de los basófilos, cuyo color vendría siendo el morado. Ellos van a liberar una sustancia que se llama histamina. La histamina es una sustancia esencial y que juega un rol muy importante dentro de la inflamación. Estos de aquí, los macrófagos, recuerden que tenían un cambio, un modo de transformación. Mientras estaban en la circulación eran monocitos, cuando van hacia el tejido ya se convierten en macrófagos. Ellos se encargan de fagocitar y destruir también bacterias. Son como nuestra primera línea de defensa a nivel de la piel.
Si ustedes tienen cualquier herida, un uñero, cualquier medio raspón que tengan, las bacterias, los millones de bacterias que estén ahí, apenas entren, estas estructuras serán las encargadas de defendernos inicialmente. Y finalmente por aquí, para encargarse de recordar contra quién hemos peleado, quién ha sido nuestra persona que nos, o la bacteria que nos ha atacado, tendríamos las células dendríticas. Entonces ellas recuerdan entonces con quién hemos combatido. Y hubo un personaje del cual no habíamos hablado, y era los mastocitos. Entonces los mastocitos van a ser unas células que sirven también para defender contra infecciones parasitarias y que juegan un rol muy importante, como veremos ahorita, en la alergia. Entonces ahorita tendríamos este personaje específico, que hay aquí una serie de gránulos, y esos gránulos van a liberar sustancias de las cuales ahorita hablaremos. Pero este va a ser como el nuevo y que juega un papel importante en la primera parte de lo que vamos a ver. Nosotros nacemos con un pool de defensa. Con el pool de defensa que nacemos se llamaría así, una inmunidad innata. Eso es como lo que viene con nuestros genes. Eso es con lo que nosotros hemos nacido, y está compuesto entonces por los macrófagos, por las células natural killer. Aproximadamente cada minuto nosotros podríamos estar cometiendo 35 errores dentro de ese proceso de transcripción, traducción. Eso se podría transformar en un cáncer, pero constantemente estas células sensan eso, y si una proteína que es la P53 no pudo corregir ese error, esta célula se encarga de que esa célula muera. O sea que siempre vamos a tener a alguien que está tratando de protegernos de que no nos dé un cáncer, que sería esta célula de por acá. Dendrítica, ya les dije entonces que tiene que ver con recordar, para bacterias, para parásitos y para liberar por acá histamina. Y tenemos este par, los linfocitos, los B y los T. Los B para producir esto que se llama anticuerpos, los T para producir estas cosas que se llaman citoquinas, y ellos hacen parte de una inmunidad adaptativa, se adapta a las necesidades. Ejemplo, un bicho nos estuvo encerrado 2 años, se tuvieron que desarrollar anticuerpos para poder atacar partes de ese bicho, del SARS-CoV-2, y que pudieran entonces aprender a matar entonces ese tipo nuevo de germen con el que están. Los vacunan, entonces al vacunarse necesitan generar anticuerpos para poderse defender contra la hepatitis B, contra la varicela, contra el tétanos. Entonces es aquí ahorita, hace poco, con toda la crisis humanitaria en Gaza, había una enfermedad que el humano había erradicado, tal vez la única enfermedad que el humano había erradicado, la polio, y la había erradicado a punta de vacunas. El último caso de polio estaba como finalizando los 70 e iniciando los 80 en África. Fue la última vez que vieron polio. Es decir, que ustedes jamás vieron a un paciente con polio. Yo vi solamente pacientes con secuelas de polio, pero un paciente con un polio agudo nunca lo vi, porque ya estaba lo de las vacunas. Pero con toda la crisis humanitaria, falta de vacuna, todo el desastre pues, que entonces está ahorita entre la guerra de Israel y Palestina, ya volvió a aparecer un caso de polio en Gaza. No se esperaba eso. Ahí está la OMS en alerta por una reactivación de la enfermedad del polio. Entonces hay diferentes casas que están aquí para trabajar todas unidas para un fin común, ¿cierto? Entonces tendríamos estas para ir recordando, estos que son directamente para ir atacando, esto para aquí por debajo de la piel y esto para producir anticuerpos. Dentro del cuerpo pueden existir unas características de esta respuesta inmune. Estos bichos que llevan mucho tiempo más que nosotros sobreviviendo, las bacterias, ellas no tienen núcleo, ellos tienen solamente por aquí un material nuclear, tienen solamente su ADN de virus o de bacteria, pero ellas no tienen todas las herramientas para poder replicar y replicar ese ADN. ¿Qué hacen? Engañan, tienen diferentes estrategias para poder entrar dentro de una célula eucariota, y al entrar en esa célula eucariota ya puede entonces utilizar todo ese material genético para poder hacer transcripción, traducción de ella y ahí sí ya replicarse. Entonces eso es lo que está haciendo, necesita un huésped.
Si está el cuerpo en equilibrio, bueno, no hay problema, no hay enfermedad. Si se desequilibra, vamos a entrar en 4 tipos de respuesta inmune. Las respuestas vendrían siendo los 4 tipos, ¿listo? Entonces hay hipersensibilidad tipo 1. A ese tipo de hipersensibilidad se le denomina la hipersensibilidad inmediata. La tipo 2 se denomina la citotóxica, la 3 por inmunocomplejos y la 4 inmunidad tardía. Esos son los nombres que le han dado los que han descrito entonces todos los libros de inmunología. Vamos a ir una por una, veamos la primera, la segunda, receso, califico el quiz y vemos las 2 que faltan para terminar la clase. Entonces, hipersensibilidad tipo 1. En la hipersensibilidad tipo 1, lo que tendríamos entonces es que comienza a aparecer este personaje. ¿Cuál personaje es este? Y se los dije hace 7 minutos. Mastocito, un mastocito. Entonces esto es un mastocito. Y si no, ahí está también en inglés. Mastocito. ¿Sí? Los llaman así también, pero el nombre antiguo era como célula gorda o célula cebada, y era porque los que los veían las veían como una célula, pues como hinchadita. Aquí traducido entonces del inglés, ¿qué está dando información del mastocito? Es una célula que libera mediadores químicos. ¿Sí? Recuerdan que al ladito estaba ahí como una bolsita con gránulos. Lo libera. Este es uno de los más importantes, histamina. Puede liberar otras sustancias, por supuesto. Puede liberar esto que llaman leucotrienos, que también tiene que ver con la hipersensibilidad, y produce excesos de inmunoglobulinas que tienen que ver ahorita con el tipo de hipersensibilidad que ya les voy a explicar. Les llaman así células como gordas o células obesas por aquí, pero ellas realmente no tienen nada que ver con el tejido graso. Entonces, primer tipo de hipersensibilidad vendría siendo la hipersensibilidad inmediata. Característica, que aquí va a estar este personaje. ¿Qué hace este personaje? Libera esta sustancia, histamina. ¿Dónde podríamos encontrar aquí la hipersensibilidad inmediata? En condiciones alérgicas. Es una respuesta inmediata del sistema inmune cuando se expone a un alergeno específico. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene alergia alimentaria? Maní, camarones, alguna cosa, que si come maní o alguna cosa, está presto. ¿Sí? Entonces tendría que ver con este tipo de hipersensibilidad. O sea, que llegan, o sea, comen camarón y él mismo se hincha, tal cosa. Yo tengo una compañera que está estresada porque es súper alérgica a la picadura de abejas. Y donde trabaja, atrás hay un panal que está crezca y crezca y crezca. ¿Sí? A ella que le toca andar siempre con una jeringa de adrenalina, porque no le va a dar tiempo de ir a un hospital. ¿Sí? Entonces, si hace la alergia, si la pica una abeja, tiene que tener su pen de adrenalina para poder llegar entonces ahí con vida. Intervienen entonces cuando yo soy expuesto a un alergeno, alergenos comunes, el polen. Nosotros somos país tropical, ¿sí? O aquí o hace mucho sol o llueve mucho durante un parcial, pero no tenemos estaciones, ¿sí? No hay invierno, otoño, nada de eso. En las estaciones, en los países que son estacionales, en primavera las flores liberan demasiado polen y hay personas que son alérgicas a esto, ¿sí? Al polen. En nuestro medio no sería tanto al polen, pero sí como a pequeños granulitos que salen del pasto. Entonces hay personas que cuando están como en un ambiente selvático, esas pequeñas esporas que están desde el pasto le pueden generar ahí prurito en los ojos. Los ácaros del polvo lo podrán ver, o sea, en todo aquí. Estamos en este salón, hay pequeñas partículas de polvo y si ustedes las miran así como al trasluz, ustedes ven como unos flóculos, unas cositas que van. Si miráramos eso al microscopio, podrían existir cada vez cosas más pequeñitas que se van depositando por millones y por billones en la ropa de cama. ¿Qué le gusta a eso si pudieran ver un ácaro que parece como un escarabajo, como un chinche? Le encanta la piel humana, células muertas de piel humana. Entonces come eso. Entonces, ¿dónde hay mucha cantidad de células muertas? En la ropa de cama, porque uno se va moviendo entre las sábanas, entre la almohada, y ahí van quedando y ellos se van alimentando. Esos ácaros pueden generar alergias. Por eso es que hay muchas personas que en el día están bien, pero cuando llegan a la casa les comienza a dar o piquiña, o asma, o tos, o conjuntivitis alérgica.
Entonces, esto también puede ser un alergeno. Algunos componentes de los lentes de contacto, o sea, como los materiales en que los fabrican o las soluciones de limpieza, pero no alergia al lente, o sea, al componente de estas cosas. Hay, por ejemplo, personas que son alérgicas a un componente al látex. Entonces, los que son alérgicos al látex no pueden utilizar guantes de látex, los guantes amarillos. Esas personas que son alérgicas a esos guantes tienen que utilizar otro tipo de guantes, guantes de nitrilo. Entonces, tienen que ir cambiando. Y una persona que de pronto no sabía, por ejemplo, una mujer que es alérgica al látex, puede tener una respuesta inflamatoria muy severa dentro del canal vaginal si su pareja utilizó entonces un preservativo, si el preservativo está hecho de látex. Por eso les toca utilizar otro tipo de preservativos que no sean con látex. Entonces, este tipo de hipersensibilidad está. Hay alguien que va a generar una respuesta alérgica y ese alguien que va a generar una respuesta alérgica le va a dar la orden a esta persona que tiene que liberar un tipo de sustancias. El principal tipo de sustancia que ellos van a liberar vendrían siendo la histamina. Eso es lo que ellos más están liberando aquí. Entonces, los mastocitos liberan histamina cuando yo tengo este alergeno que entra en contacto con un receptor, que es una de las funciones de las proteínas de membrana. Entonces entra en contacto con un receptor y le indica que tiene que liberar este tipo de gránulos. Una de las enfermedades que tal vez más tengan que ver ustedes en su carrera vendría siendo esta, la conjuntivitis alérgica. Entonces, en la conjuntivitis alérgica, la persona tiene un ojo rojo y ustedes tendrán ya que ir volviéndose cada vez mejores en diferenciar, porque un ojo rojo puede ser por conjuntivitis alérgica, puede ser por conjuntivitis bacteriana, puede ser por una uveitis, puede ser, no sé, por 3, 4 condiciones más que podrían generar este mismo aspecto, pero tienen que saber cómo diferenciar uno del otro. Eso ya se los irán enseñando sus profesores de optometría y específicamente los de segmento anterior. Es toda esta parte de acá que es como el síntoma cardinal más que el ojo rojo, vendría siendo esto, pica y pica mucho. ¿Qué hacen ustedes con estas personas? Además de mandarles medicamentos que ayuden a disminuir la liberación de histamina, pues también le van a dar recomendaciones generales, que no se rasque. O porque si se rasca, pues entonces van a producir un frote aquí y la córnea que está aquí redondeadita va a terminar siendo un cono. Va a terminar la persona con un queratocono. Ese es el problema entonces por aquí con esto. Podrían sugerirle a la persona que se rasque aquí. ¿Sí? O sea, si le pica aquí, que se rasque aquí, porque aquí se acumula una mayor cantidad de alergenos, aquí sobre el punto lagrimal, y entonces la presión que hacen aquí disminuye la sensación de prurito acá, o que se rasquen aquí. Entonces, directamente no está tocando la córnea, le podría ayudar un poquito a disminuir la sensación de picor mientras está con tratamiento antialérgico. En niños, ellos pueden ir avanzando, ¿sí? Entonces, en niños es frecuente ver lo que se llama la progresión atópica. Entonces, en la progresión atópica son niños que inicialmente comienzan entonces por acá con problemas de dermatitis, entonces le comienzan a colocar los cachetes como rojitos, descamativos, o les dan mucha piquiña aquí en los pliegues, en la parte anterior de los codos. Esto podría ser un antecedente que ustedes fácilmente podrían preguntar. Su hijo sufría por acá de brotes en las mejillas o por acá en los codos. Posteriormente puede ir asociado por acá a conjuntivitis, y ya un poquito más grandecitos, por ahí de 3 a 5 años, comienzan con asma. Entonces todo es una progresión de alergia. Esto es frecuente entonces en niños. El problema es que el niño es difícil educarlo en que no se rasque. Si le pica se va a estar rascando, entonces podría ir avanzando hacia un ojo rojo. Si el ojo está rojo, nombre técnico, hiperemia. Hallazgo clínico que ustedes podrán ver esto, reacción papilar en la conjuntiva tarsal. Es decir, que aquí se van a ver esto como un empedrado, como piedritas una al lado del otro. Es un aspecto empedrado, como pequeños gránulos debajo de los párpados. Que están haciendo aquí el aspecto de empedrado. Este término vernal es sobre todo más de estaciones, o sea, que tiene que ver con los cambios estacionales. Entonces esta seguiría siendo una de hipersensibilidad tipo 1, pero mucho más fuerte.
una respuesta mucho más marcada, ¿sí? Es más grave. Entonces ya no son pequeñas papilas, sino que son papilas de un gran tamaño. Pueden tener esta secreción mucosa por acá adherida, ¿sí? Y si llega aquí hasta el limbo, se denominará así, a forma limpar, complicaciones que tengan úlceras o cicatrices. El hallazgo clínico es que las papilas son gigantes. Hipersensibilidad tipo 1, inmediata. Pican mucho los ojos, el ojo está rojo, otra forma de decir rojo. Hiperemia, y eso es por inflamación, y ya luego veremos cómo la inflamación puede colocar entonces algo rojo. Se libera histamina y ahí habrá un enrojecimiento. La película lagrimal comienza a aumentar para disminuir esa sensación entonces de prurito. Entonces la persona lagrimea constantemente, la estructura puede estar edematizada, estos son sinónimos, hinchazón y edema, y puede ser alrededor de los párpados o inclusive en partes del ojo. ¿Sí? Ahí ustedes juegan un papel bien importante porque tienen que hacer prevención, tienen que hacer tratamientos para disminuir los daños a nivel de córnea. Una pregunta, por ejemplo, a mí algo que me pasa, yo sufro alergias en la piel por el polvo y por el pelo de gato, así, pero a mí únicamente a mí se me esparce la alergia por el cuerpo, honestamente yo me toco, se me esparce. A mí me pica acá, me raspa acá y me pica acá, me esparce. Y en los ojos también se inflaman por todo el cuerpo. Estos son, hay distintos tipos de reacciones, hay niveles y reacciones. Seguiría siendo un tipo de hipersensibilidad. Y le dije, el personaje es mastosito. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que hace una potenciación. Entonces, por ejemplo, hay personas que les aparece, o por ejemplo, alergia, por ejemplo, algunas de aquí, alguna sustancia, o sea, que le genera, por ejemplo, aquí piquiña, y el hecho de rascarse hace como una hiperactividad de los mastocitos a distancia, en zonas que realmente, normalmente no deberían ir, pero entonces es como encender el switch y de una vez se enciende todos los del pasillo. Es una potenciación, tiene que ver entonces con esta parte aquí. Entonces ya saben, si pica, pica y pica, entonces al final esta persona, si se va entonces frotando el ojo, observen ya cómo va cambiando la forma de la córnea, ¿sí? Ese signo de abajo luego se los enseñarán entonces también ahí los profesores, pero vean que ahí cuando la persona mira hacia abajo, eso es un signo de queratocono, ¿sí? Entonces cuando mira hacia abajo, el de Munson, entonces el párpado se deforma, porque la córnea está, esta persona no puede ver bien, va a tener un problema, no le van a servir, va a ser muy difícil poder conseguir un lente y muchos de ellos terminan en trasplante de córnea. Entonces, evitar llegar a uno de esos pues implica también una buena educación por parte de ustedes. Estas son las generalidades. Veamos entonces por aquí ya en fisiopatología. La inmediata. Hipersensibilidad inmediata, retomando entonces todos los conceptos de esta. El personaje vendría siendo esta muchacha, que es un mastocito. Este mastocito, que está acá, puede entonces reaccionar con un alergeno, ¿sí? Y al reaccionar con ese alergeno, aquí, tendríamos entonces un mastocito, ya tiene un receptor. Entonces yo tengo acá este alergeno, va a reaccionar y va a generar entonces aquí que se pegue esta inmunoglobulina, que se genere esta inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, y eso es una señal para que se degranule el mastocito, para que suelte sus gránulos. Tiene aquí histamina en vesículas y la suelta hacia el exterior. ¿Qué transporte sería ese? Exo, sería una exocitosis. Entonces libera a través de exocitosis y libera histamina y estas citoquinas. Todo esto que tiene que ver por acá lo hablaremos luego, pero tiene que ver con la inflamación. ¿Cómo aparece entonces en el texto de Robbins? Esta imagen es de ahí. Yo entonces aquí por etapas. Primero, hay una exposición al alergeno. Puede ser el polen, puede ser el polvo, puede ser el maní, puede ser el camarón, bueno, cualquier sustancia que tiene aquí. Y cuando entra en contacto, por aquí la célula dendrítica podría recordar, venga, yo ya he estado en contacto con esto, voy a potenciar, que vendría siendo tal vez la respuesta ya a su pregunta, ¿sí?
y voy a activar una serie de señales aquí con los linfocitos B para que se produzca este anticuerpo, inmunoglobulina E. Cuando se produce esa producción de inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se pega al mastocito, este es el receptor, y cuando se pega, este mastocito se degranula y libera entonces la sustancia. Esto pudo haber sido la primera vez cuando se sensibiliza. No sé, si alguno de ustedes sufrió amigdalitis a repetición, hay una costumbre en los pueblos, bueno, ya está en las ciudades, con que decían que si a alguien le tenían que colocar penicilina, le tenían que hacer una prueba de penicilina para mirar que no era alérgico. ¿Sí? El que es alérgico es alérgico. O sea, si era alérgico con solo la prueba, hacía la alergia, o sea, era algo que sobraba. O sea, se ponían la primera vez, o sea, yo no puedo saber a la primera vez si alguien es alérgico o no. Si hacía una prueba, ya con eso ya la persona podía generar la alergia. Entonces no servía. Ya después, en la segunda exposición, ahí sí ya es cuando se iban manifestando los hallazgos. Entonces tendremos este personaje que libera histamina, y esos liberadores de histamina vasodilatan y por eso la estructura se ve roja. Eso es entonces, en resumen, la imagen de cómo aparece el efecto de esta hipersensibilidad inmediata que está descrita entonces en Robbins. Conceptos claves. Entonces, ¿qué dice también Robbins? De acuerdo a la inmunidad tipo 1 o inmunidad inmediata, que también está llamada reacción alérgica o las alergias, que está inducida por antígenos que están en el medio ambiente, eso se llama alergenos. Van a producir una fuerte liberación de este anticuerpo de inmunoglobulina E en los individuos que sean susceptibles. No todo el que coma maní le va a dar alergia, no todo el que coma camarón le va a dar alergia, el que sea susceptible. Esta inmunoglobulina se pega a su receptor y comienza a liberar la histamina. Principal mediador, histamina. Síndromes clínicos, están las alergias, las anafilaxis. Esta sería la compañera mía, la que es alérgica a la picadura de abejas. Si ella la pica una abeja, puede entrar en esto, en un choque, porque falla, o se cae y se le tumba la presión sanguínea, porque se dilatan mucho los vasos por un efecto de la histamina. La vía aérea se cierra porque la laringe se vuelve edematosa, se hincha. El asma es una reacción alérgica. Ahí está. La rinitis alérgica, la sinusitis y las alergias a los alimentos. Ahí tendríamos entonces cómo se ve el empedrado de una hipersensibilidad tipo 1, que es entonces ya acá. Y este vendría siendo el de una vernal. Entonces ya no son tan chiquiticas como acá, papilas pequeñas, ustedes tienen que voltear ahí el tarso, y esta ya es mucho más marcada. Entonces cada una de estas macropapilas por aquí tienen que ver, pero ya vendría siendo mucho más notorio. A los que son alérgicos, les aparecen, les pueden hacer ya un alergólogo, les va a hacer estos parches, como colocar cada una de estas tiras, cada una de estas, entonces podría ser camarón, maní, tal cosa, diferentes sustancias, y van mirando. A la persona que yo les digo de las abejas, ella me cuenta, vea, me han hecho todos estos, ¿sí? Y punto que pongan, punto al que soy alérgica, o sea, casi que tenía eso, como esos niños que dicen es alérgico al medio ambiente, o sea, cualquier cosa le da alergia. Entonces, esta vendría siendo el primer tipo de hipersensibilidad, que vendría siendo la hipersensibilidad inmediata, o la tipo 1. Segundo tipo, hipersensibilidad tipo 2. Aquí el personaje es este, ya no es un mastocito, el personaje es un linfocito B, y el linfocito B, su esencia es producir esa cosa que tiene forma de Y, que es un anticuerpo. Para la parte pasada, ¿el qué anticuerpo terminó produciendo para que se degranulara el mastocito? En un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, pero él produce ese anticuerpo, diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, en este tipo de hipersensibilidad, ya no es la inmediata, sino que se llama citotóxica, toxicidad en la célula.
¿Qué es lo que va entonces a pasar aquí? Que tendríamos una respuesta en la cual se está soltando esta sustancia, que son anticuerpos, y esos anticuerpos atacan directamente las células. El anticuerpo ataca directamente el tejido, ¿sí? Entonces, el tipo de anticuerpo que está asociado con mayor frecuencia son estos dos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Y de eso se escucharon muchas veces ustedes en pandemia, porque con eso era con lo que estaban jugando ya los investigadores para las vacunas. Entonces con inmunoglobulina G y con inmunoglobulina M. Entonces ellos se pegan a las células, se pegan a los tejidos, hacen como una parte de marcación y terminan destruyendo, activando un sistema que se llama el sistema del complemento. Pero es porque él directamente se pega y al pegarse comienza esa destrucción. Tengo aquí un anticuerpo, se pega y destruye. Si estuviéramos hablando del SARS-CoV-2, él llega, se pega al bicho, ya después de haber podido fabricar la vacuna, y comienza a generar toda una serie de eventos para que se destruyera el bicho. Dos de las enfermedades que ustedes más tendrán que ver, que tengan este tipo de hipersensibilidad, vendrían siendo esta, la enfermedad de Graves, que es tema de segundo o tercer corte, tercer corte, ¿sí? Y miastenia, que sí es del tercero, ¿sí? Entonces, en Graves y en miastenia gravis son enfermedades en las cuales hay un anticuerpo. Entonces, en este caso, haciendo spoiler como de la clase, es una enfermedad de la tiroides en la cual un anticuerpo se pega a la célula de la tiroides y va a hacer una serie de cambios que tendrá unas manifestaciones oculares. Eso es tema para ampliar después. Pero es una enfermedad que podría llevar a compromiso ocular mediante este tipo de hipersensibilidad. Y en la miastenia gravis también tengo un anticuerpo que se va a pegar a un receptor. ¿Recuerdan qué significa esto? Acetilcolina, y la acetilcolina es para contracción muscular. Entonces, aquí ya tendríamos un músculo como podría ser el párpado superior, y ahí ya hablaremos después de qué es lo que ocurre aquí cuando esto se pega al receptor de acetilcolina. Entonces es directamente un anticuerpo que se pega a una estructura y la termina dañando. Un anticuerpo que se pega a una estructura y la termina dañando. Citotóxica. Entonces citotóxica a través de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, producida por este personaje que vendría siendo el linfocito B. Linfocito B, hipersensibilidad tipo 2, citotóxica. Entonces aquí tendríamos a este personaje. ¿Qué es lo que está él generando? Está generando estas sustancias que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos se van a pegar a su estructura y este es el linfocito. Este es el linfocito, produce un anticuerpo, se pega a una estructura, en este caso una membrana. Y ese pegarse a esta membrana hace que se active todo este sistema. Este sistema va a llevar a que lleguen células inflamatorias y esta célula termine destruida. ¿Cómo funciona la inflamación? Lo vemos en el segundo corte. Es esta de aquí. Acá, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, que es producida por el linfocito. Aquí estaría el anticuerpo aquí cuando se está pegando entonces a la célula a la cual va a unirse. Después de que se une, entonces se van a generar una serie de eventos que podrían ayudar a que la célula se destruya o a que la célula sea fagocitada. Fagocitosis, este proceso, ¿quién podría entrar, por ejemplo, si fuera una gran macromolécula? ¿Qué tipo de transporte vendría siendo ese? Las macromoléculas que se pegan aquí dentro del receptor. ¿Cuál? Endocitosis. Entonces pueden existir proteínas en la membrana en las cuales una macromolécula se pegue y como es tan grande, la membrana se tiene que doblar. Ese tipo de transporte es endocitosis. Y ahí ya tendríamos cómo esta célula se puede ir destruyendo. Un ejemplo, por acá, lo habíamos visto en Morfo 1, las incompatibilidades de sangre. ¿Sí?
Aquí está, una persona es de sangre tipo A, pero le colocan sangre tipo B, entonces el cuerpo reacciona contra esto, ¿sí? Y comienza a generar todo un proceso de destrucción, porque eso no es lo que normalmente tienen los glóbulos rojos dentro de esa persona. Y ahí es donde ocurren las incompatibilidades durante una transfusión sanguínea. Acá tendríamos desde el punto de vista clínico ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, en los cuales los anticuerpos están directamente atacando. Hay muchas que tienen que ver conmigo, con medicina, y en esas no me voy a meter. Anemias, púrpuras, vasculitis, todos estos son problemas vasculares, artritis reumatoidea, pero para ustedes, esta, miastenia gravis, para ustedes, esta, la enfermedad de Graves. Esos vendrían siendo ejemplos de enfermedades que funcionan como hipersensibilidad tipo 2. Si disminuyo aquí, dice, ¿cuál es el antígeno que están atacando? En la miastenia gravis, vendría siendo, esta es la parte donde está atacando el receptor de acetilcolina. En Graves, el receptor de TSH. Y tendríamos como manifestaciones clínicas en Graves, debilidad y parálisis muscular, y, en miastenia gravis y en la enfermedad de Graves, las manifestaciones de hipertiroidismo. Eso vendría siendo una enfermedad por hipersensibilidad tipo 2. Por acá, ahí tendríamos entonces esto, ya después hablaremos más de él, pero podrían ser hallazgos por aquí, una debilidad en enfermedad de la miastenia gravis, ¿sí? Ya cuando hay un problema en el receptor de acetilcolina. Con esto terminamos los dos tipos de hipersensibilidad, receso, califico, y ¿dónde va entonces? Linfocitos y monoglobulina E, liberación de histamina. Segundo tipo de hipersensibilidad, una hipersensibilidad mediada por anticuerpos, citotóxica, y ahí ya el personaje vendría siendo un linfocito B. Vamos con los últimos dos tipos de hipersensibilidad. En cuanto al tercer tipo de hipersensibilidad, es el tipo de hipersensibilidad que se denomina mediada por inmunocomplejos. Majo, ¿me ofreces este cosito entonces? A ver, no sé. Y ojo, acá, muchachos, no lo vayan a confundir. Una cosa es en la tipo 2, en la cual el anticuerpo ataca directamente al tejido, a la tipo 3. En la tipo 3 hay una formación de un complejo. El complejo es antígeno-anticuerpo. En la tipo 2, el anticuerpo directamente ataca al tejido. Aquí van a existir una estructura que se llama así el complejo antígeno-anticuerpo, y esta cosa se va entonces a depositar en los tejidos. Cuando este complejo se deposita en un tejido, va a generar una respuesta inflamatoria. Se pueden ir depositando en unas áreas específicas, y cuando se depositan en esas áreas específicas van a activar un sistema, y luego lo veremos, el sistema del complemento, se va a generar una respuesta inflamatoria, y ahí tendríamos un daño del tejido. Se ve mucho en enfermedades vasculares. Entonces, bueno, como resultado de estas enfermedades vasculares, toda la que aparece por aquí, arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. Estos nombres no me interesa que se los aprendan, estos son enfermedades, y en esas enfermedades que son autoinmunes va a existir depósitos de complejo antígenos-anticuerpo. Van a tener ellas propias manifestaciones, bien sea por daño en vasos, bien sea por daño en estructuras articulares,
pero vean como en esta misma enfermedad se pueden comprometer diferentes estructuras que están relacionadas con el ojo. En algunos, por ejemplo, aquí estaría la conjuntiva, en este estaría la córnea, y podría ir generando diferentes tipos de fenómenos, muchos de los cuales tienen que ver con fenómenos inflamatorios. Todo esto aquí termina en itis, inflamación. Itis es una inflamación, ¿sí? Entonces miositis es una inflamación. Entonces van a generar fenómenos destructivos en diferentes partes del ojo. Entonces ese tipo de enfermedades, por acá lo tendríamos, acá hay una queratitis, vendría siendo entonces una inflamación de esa, en ese limbo esclerocorneal, y ahí hay una úlcera. Entonces simplemente ese tejido ya se está destruyendo, hay una lisis del estroma corneal, y eso es secundario a un depósito de antígenos anticuerpo. La enfermedad es otra, es grandotota, pero esa enfermedad puede tener manifestaciones oculares. Y miren nomás abajo la referencia bibliográfica, es de Rheumatology Clinical, es de revistas que tienen que ver con reumatología. Entonces muchas enfermedades autoinmunes se caracterizan por depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Otra, por acá, una epiescleritis nodular. Ahí ven entonces ustedes un nódulo, ese nódulo es elevado, hay edema alrededor, se observa inflamación. Luego veremos más características de la inflamación, pero ustedes pueden ver ahí, o sea, si algunas han tenido alguna parte del cuerpo inflamada, bien sea por un rasguño, una picadura, una inflamación simple, la picadura de un mosquito, ¿sí? Que les deja ahí rojo, hinchado, les duele, esos mismos fenómenos se van a ver aquí. Ahí se ve eso rojo, se ve hinchado, esa inflamación está ahí circundante en la conjuntiva y en la epiesclera. Esto está asociado a alguna enfermedad reumatológica, y ahí ven entonces hacia abajo cómo está. Este ojo, si uno ve, les decía ahorita, yo podría ver un ojo completamente rojo y decir, bueno, no sé, una conjuntivitis alérgica, pero este ojo rojo no es de una alergia, está asociado a depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, es una escleritis difusa, la parte blanca del ojo quedó completamente inflamada y estaría entonces ahí comprometiéndose esa parte vascular. Y hacia arriba, hacia el aspecto superior del slide, se puede observar cómo está hinchado. Eso después verán y se denomina quemosis. Pero esto podría ir empeorando, ¿sí? Y ese tejido que está inflamado se podría morir. Y eso lo veremos ya después en el segundo corte. Esto vendría siendo una escleritis necrosante. La esclera termina destruyéndose, hay una grave destrucción, hay una perforación corneal periférica hacia ese sector nasal, y hay una tracción de la pupila. Por acá, escleromalacia. La esclera, en este caso, en esta enfermedad, lo que está ocurriendo es que se está adelgazando. Y observen que tienen un aspecto azulado. Ese aspecto azulado no es porque ella se vaya volviendo azul, sino porque se va volviendo cada vez más delgada y más delgada la esclera, que permite visualizar la capa que está por debajo, la coroides. Entonces una visualización de la coroides aquí, esa parte vascular, pues entonces sería lo que se estaría viendo ahí. Una escleromalacia también asociada a depósitos de antígenos y anticuerpos. Por acá, hacia el fondo del ojo, hay una escleritis posterior, toda la parte entonces, en este fondo de ojo, hay un desprendimiento seroso, por aquí ya se les va a mostrar. ¿Sí? Aquí ya está. No, es que la luz no deja mucho, pero esta parte se está desprendiendo, ¿sí? Como si fuera una ampolla, y ahí tendríamos entonces una destrucción de este tejido. Entonces ya vimos diferentes condiciones en las cuales pueden encontrarse el fenómeno de hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Entonces, retornando aquí al esquema, habíamos visto tipo 1 mastocitos, tipo 2 citotóxica, y entramos entonces a la tipo 3. Tipo 3, depósitos de inmunocomplejos. Esta es la pared de un vaso, de un capilar, y aquí se está depositando un complejo antígeno-anticuerpo. Se están depositando y depositando en los tejidos.
Vamos hacia el esquema entonces que aparece en Robbins. Y vamos explicando cómo aparece. Dice, hay unos antígenos que invaden el cuerpo y se van ligando a anticuerpos que están en la circulación. Esto es un antígeno, alguna sustancia que entra en el cuerpo. Esto es un anticuerpo. Y después se va formando el complejo. Un antígeno con un anticuerpo. Tengo estos inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se van a ir depositando en los tejidos y casi siempre tienen que ver con enfermedades vasculares. Por eso aparecía en la primera imagen un capilar. Entonces se van depositando y se van depositando en la membrana basal de los vasos y de otros tejidos, y ahí van activando entonces el complemento. Cuando activan el complemento, esto genera una reacción inflamatoria. Observen aquí cómo se va destruyendo el tejido en el cual se había depositado ese inmunocomplejo. Y ahí ya tendríamos este fenómeno que es el de la hipersensibilidad tipo 3. Conceptos claves que aparecen entonces en Robbins. Los anticuerpos pueden opsonizarse. Opsonizar es como volver más sabroso. Entonces, como dejar ahí como una señalización para que se pegue ahí mucho más fácil. Y los anticuerpos que se unen entonces con su antígeno se depositan en los tejidos, fundamentalmente de acá, de vasos, y generan una respuesta inflamatoria. Aquí. Ejemplos de enfermedades que sean mediadas por inmunocomplejos, aquí hay varias, pero que tengamos que ver ya, por ejemplo, por acá, tercer corte, esta, ¿cierto? Lupus eritematoso sistémico. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico hay depósito de inmunocomplejos. Habrán muchas cosas, habrá enfermedades del riñón, habrá enfermedades de la piel, habrá enfermedades articulares y también hay manifestaciones oculares. ¿Quién tiene lupus que sea famoso? Selena, ¿cierto? Y Selena, por ahí la critican, que unas veces está muy gorda, que otras veces está muy flaca, pero cuando está gorda es porque la enfermedad está reactivada y necesita o está inflamada o le están dando muchos medicamentos que se llaman esteroides para disminuir esta respuesta inmune, y eso hace que se suba de peso, pero por el medicamento. Es parte de lo que está. Nefritis. ¿Qué le pasó a Selena? Se le tochó el riñón, ya no le sirve. Esos depósitos de inmunocomplejos le dañaron definitivamente el riñón ya no funciona, y pues la única opción que hubo fue que una amiga le donara un riñón para poder ella sobrevivir. Entonces, una de las que vamos a ver por acá vendría siendo el lupus. Todas estas enfermedades por acá, como les digo, no me interesa tanto la enfermedad, pero sí ya como vendría siendo la manifestación en el cuerpo. Por aquí podríamos tener cualquiera de esas enfermedades, y este fenómeno inflamatorio está aquí al menos en la esclera, y por aquí tiene pus. Esto que está por aquí es pus. Voy a borrarlo. Hipopión se llama eso. Esto es pus. Este nivel aquí. Ok, el lupus solo tiene tratamiento, o sea, no tiene cura, solo es tratamiento. El lupus no tiene cura. Lupus es una enfermedad incurable. Es autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, y esto es lo que ocurre en el lupus. En el lupus es que el cuerpo comienza a formar estos anticuerpos que están por acá, comienzan a unirse con estas cosas, pero ocurre un error de identificación, y es que el cuerpo cree que esos antígenos son extraños, pero en realidad es el propio cuerpo. Entonces se forman complejos de antígeno-anticuerpo y se van depositando en diferentes partes. Entonces el propio cuerpo se termina atacando. Entonces ese daño de él mismo es por un fallo del reconocimiento. Cuando estábamos en primero, yo les enseñaba que el timo tiene que educar a los linfocitos T, para reconocer lo que es extraño de lo que es interno. Si no es capaz de reconocer lo extraño de lo interno, el timo los mata, porque yo no puedo dejar linfocitos que reaccionen contra partes de mi cuerpo, porque si no, los mato, los elimino. Entonces, por eso, ahí es donde viene. Lupus no tiene cura, tiene control, tiene seguimiento, pero hasta el momento no hay absolutamente nada que lo cure. Todos los medicamentos que pudiera dar
un reumatólogo única y exclusivamente van a servir para controlar, para disminuir la respuesta inflamatoria. Ese mi hermana tiene una pregunta. Sí, pero cura no tiene, es mucho seguimiento, mucho control, pero cura no la hay. ¿Sí? Ya saben qué tipo de hipersensibilidad es, un tipo 3. Y el último tipo de hipersensibilidad vendría siendo el tipo 4. El tipo 4 es el tipo de hipersensibilidad que se denomina hipersensibilidad retardada. ¿Cuáles son los personajes de ahí? ¿Quiénes están ahí? Un linfocito T y ¿quién más? Un macrófago. Entonces aquí en los tipos de hipersensibilidad tipo 4 en la tardía, ya estos son las células que tienen que ver. En la hipersensibilidad retardada, entonces ella no se desarrolla, o sea, vean la diferencia, por acá la que parecía en tipo 1 era inmediata, esto es con el tiempo, entonces se va desarrollando gradualmente, horas, días después de aparecer el antígeno, entonces no es de una forma inmediata como aparecería por acá en la tipo 1. Aquí estarían involucrados linfocitos T y macrófagos. Ejemplos de este tipo de reacción que vendría siendo tardía, la podríamos ver por ejemplo por acá, las dermatitis de contacto alérgica, y ustedes lo van a ver con esto, en sustancias que están presentes en los lentes de contacto o en las soluciones oftálmicas. Las primeras veces no les va pasando nada, no les va pasando nada, y con el tiempo lo comienzan a ir desarrollando. Se podrán observar también en algunas mujeres con el maquillaje. Dice, es que yo me he maquillado toda la vida con la misma marca y ahorita ya que la sigo utilizando me da alergia, ¿sí? Pero eso ha sido algo a largo plazo. Entonces, muchas veces hay que hacer como un ensayo-error, entonces mirar a ver si el material de que están hechas esas cosas comienzan entonces a ser los desencadenantes. Ustedes podrían ya en algunas personas ofrecerles otro tipo de materiales que sean lente de contacto, otro tipo de soluciones oftálmicas que no contengan el alergeno que le está desencadenando eso en forma tardía. ¿Sí? Por ejemplo, ahí aplicó un medicamento tópico y con el tiempo comenzó a desarrollar por aquí fenómenos inflamatorios. Ahí se ve de qué era el objeto que tenía, o sea, dibuja muy bien cuál fue el elemento con el cual estuvo. Las dermatitis de contacto, por ejemplo, tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Ahí se ve específicamente el objeto. Y antes de entrar aquí, entonces tendríamos que la hipersensibilidad tipo 4, que vendría siendo la tardía o la retardada, tendríamos por acá, inicialmente hay un linfocito T, que comienzan a hacer una primera sensibilización, y ya después con el tiempo, si vuelven y se exponen a la misma sustancia, ya el macrófago comienza a activar toda una respuesta que da algo muy parecido a la tipo 1, pero aquí ya tendríamos otro tipo de células que están involucradas. Este es. Inicialmente hubo una presentación de un antígeno, el linfocito T lo reconoció, produjo unas sustancias que tienen que ver con la inflamación y van generando daño en un tejido que previamente era normal. Y ya después, esa como proactivación que ya habían hecho, ya llevan entonces a que junto con los macrófagos se dañe mucho más rápido el tejido. Ya está. Enfermedades que pudieran generar este tipo de condiciones. Nosotros vamos a hablar de esta, ¿sí? Artritis reumatoidea, la veremos también por allá en el tercer corte. De esta sí que vamos a hablar, diabetes, ¿sí? Entonces diabetes también podría generar posteriormente daño, entonces parte de la explicación de la diabetes podría ser por acá mediante este tipo. Y bueno, de aquí, y ustedes podrían tener pacientes con esto, con sensibilidad al contacto, con alguno de los componentes o del lente o de los productos que se utilizan para utilizar ese lente de contacto. Entonces, esta vendría siendo la cuarta. Por aquí, esta es una úlcera corneal que ha sido generada por una respuesta inflamatoria tardía. Y ahí tendríamos entonces, ahora sí, esta imagen
quedaría siendo, para culminar, los 4 tipos de hipersensibilidad. Hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad citotóxica, por inmunocomplejos y la tardía. Gracias. Resumiendo lo que dice entonces acá, la inmediata, el personaje es este, que vendría siendo el mastocito, la sustancia es inmunoglobulina E y hay anafilaxia, la respuesta es inmediata. ¿Sí? Se activa este anticuerpo, inmunoglobulina E, se une al receptor de los mastocitos y de los basófilos liberando histamina. En esta, el personaje vendría siendo un linfocito B. Anticuerpo, sustancia que se genera, la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Todo esto son anticuerpos, ¿sí? Inmunoglobulina M, G y E. Este par de inmunoglobulinas reconoce cosas que están presentes en la superficie de una célula y le envía un anticuerpo que va a destruir directamente el tejido, citotóxica. Inmunocomplejos, como la de su hermana, entonces tendríamos una unión entre un antígeno y un anticuerpo, se va a depositar en los vasos, va a generar una respuesta inflamatoria y va a generar un daño. Y la última, la tardía, con linfocitos T y con macrófagos, y esos son unos efectos celulares que la respuesta no va a ser tan rápida como esta, sino que va a ser con el tiempo, y generalmente va a existir algo que va a ir sensibilizando. Con esto, jóvenes, terminamos entonces ya el tema para la próxima semana. Entonces